Si hay un mineral de verdad invaluable para la salud humana, ese es el magnesio. Y tristemente, es mirado con desdén y apatía por muchas personas, y con desconocimiento por otras. Este mineral fue descubierto en un mineral llamado Periclasa en Tesalia, en la región de Magnesia en Grecia. De ahí su nombre. Las fuentes naturales principales de magnesio son las semillas de cacao, las almendras, las avellanas, diversas semillas africanas, y en mucha menor concentración los garbanzos, las habas y las alubias, entre otras. La realidad es que la gran mayoría de la población del mundo con dieta occidental presenta una deficiencia crónica, silenciosa y muchas veces severa de este importantísimo elemento químico que participa en 324 procesos bioquímicos en el organismo. Esto se debe a que en tiempos modernos hay una desmineralización de los suelos de los cultivos en relación a épocas pasadas. Los suelos se maltratan y se hace una inadecuada explotación del ciclo de siembra-cosecha. Además, muchos cultivos hoy en día se riegan con aguas tratadas y no con aguas tomadas directamente de quebradas o ríos. Cada vez falta más magnesio en los alimentos porque las tierras se abonan con abonos a base de nitrógeno, fósforo y potasio. No se está restituyendo el magnesio que las cosechas toman del suelo, y esto a lo largo del tiempo genera la ausencia de ricos niveles de magnesio en los alimentos. El magnesio, entre otras muchas funciones, está presente en el funcionamiento del sistema nervioso, el control del azúcar en sangre, la regulación de los electrolitos, el control de la glucosa dentro de la célula, en el fortalecimiento de los huesos, en el buen dormir y estar relajados y tranquilos, en la producción de hormonas, en las articulaciones, músculos y piel, donde es crítico para la producción de colágeno. Es muy importante para la adecuada preservación de las paredes internas de las venas y arterias, lo que a su vez va a prevenir la formación de ateromas y los infartos cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Todo esto entre muchas otras cosas dentro del cuerpo humano. A grosso modo, el magnesio se necesita para la formación de neurotransmisores en el cerebro y los llamados péptidos, proteínas de cadena corta, es decir, de menos de 100 aminoácidos. Estos péptidos intervienen en el aprendizaje, en la memoria, en el comportamiento sexual, en el apetito y la sed, y en la regulación de la presión arterial y la temperatura corporal. En el sistema muscular, interviene en la relajación de los músculos, incluyendo los músculos de las paredes arteriales, por lo que combate la hipertensión. También tiene alta importancia en el trabajo cardíaco, pues se relaciona con la relajación del músculo cardíaco en contraposición al calcio que interviene en la contracción. Si falta magnesio, el músculo cardíaco no podrá relajarse debidamente dentro del ciclo contracción-relajación, lo que producirá taquicardias y arritmias. También interviene en la obtención de energía en el llamado ciclo de Krebs, que es el ciclo metabólico para la obtención de energía dentro del cuerpo. Por eso, si nos falta magnesio nos faltará energía, si tenemos el suficiente magnesio nos sentiremos más vitales. Es tan importante el magnesio, que interviene de forma directa en la formación de las proteínas, no solo de los seres humanos, sino de todos los seres vivos. También este elemento tiene destacadas virtudes en la prevención y tratamiento de la artrosis. Fortalece el sistema inmunológico reduciendo considerablemente la aparición de resfriados y permitiendo una mejor respuesta ante infecciones de cualquier tipo. Desde el punto de vista genético, el magnesio interviene para mantener la flexibilidad del ADN y en la síntesis de proteínas, es decir, que cumple una función de máxima importancia. Otro aspecto del déficit de magnesio en el cuerpo humano es que hay factores que provocan que perdamos magnesio. Entre ellos están el alto consumo de café, el alto consumo de azúcares, el consumo de alcohol, el embarazo, el uso de medicamentos diuréticos, intoxicaciones por metales tóxicos como mercurio y plomo,
problemas gastrointestinales y desbalance de la flora intestinal. La cantidad diaria recomendada de magnesio en un adulto está entre los 300 y los 450 miligramos. Como he mencionado antes, la mayor parte de la población occidental sufre de una deficiencia crónica de magnesio. Muchísima gente ni siquiera sabe de esta situación y así puede pasar toda su vida. La deficiencia crónica de magnesio causa muchísimos síntomas en diversas funciones y partes del cuerpo. Algunos de esos son: dolores musculares crónicos, crujido en las articulaciones, especialmente en la columna vertebral y las rodillas, la falta de buena visión, contracturas musculares, calambres, especialmente en los brazos, hombros, espalda, pantorrillas y el dedo gordo del pie. Movimientos involuntarios en los párpados, hormigueo alrededor de la boca, hormigueo en las manos o en la punta de los dedos, arritmias cardíacas, taquicardia, hipertensión arterial, pinchazos en la región precordial, cansancio, artrosis, predisposición a producir cálculos renales, desmineralización ósea que resulta en osteoporosis, predisposición a la insuficiencia cardíaca congestiva por deficiencia crónica de magnesio. De otro lado, tenemos que la gran ventaja es que el magnesio es un elemento muy seguro de consumir en forma de suplementos, ya que la tasa de asimilación es limitada dentro del cuerpo, por ello el excedente simplemente va a ser eliminado sin ningún problema. Los compuestos de magnesio que más comúnmente encontramos son el cloruro de magnesio, que es ligeramente ácido y podría causarle molestias en caso de que usted sufra de gastritis. Si es así, en su lugar podría consumir carbonato de magnesio, tomándolo con zumos de frutas o yogurt. Estas dos presentaciones son más asimilables que otras, como el lactato de magnesio, que además tiene menos concentración del mineral. También están el citrato, el glicinato, el malato, el treonato, el óxido, el sulfato y el taurato de magnesio. De todos estos, los únicos compuestos no recomendados son el sulfato y el óxido de magnesio, por su inutilidad clínica. Algo no recomendable son las fuentes de magnesio ya combinadas, o combinar distintos compuestos de magnesio y tomarlos juntos. Esto debido a la interacción que se va a presentar entre ellos, lo cual probablemente va a eliminar sus beneficios en la salud. Como conclusión, tengamos siempre presente que consumir un suplemento de magnesio de forma permanente puede ser una de las mejores decisiones que podamos tomar para nuestra salud, tanto para eliminar síntomas cuando menos molestos del presente, como para prevenir graves enfermedades en el futuro. Si le ha gustado este video, y considera que le ha sido de utilidad, por favor, suscríbase al canal, compártalo en sus redes, haga clic en el like, y active la campanita para recibir notificaciones de los nuevos videos que regularmente estamos publicando, con importante información sobre la salud, la comida y el bienestar. Hasta pronto.